Bien, buenos días o buenas tardes a todos. Comparto la pantalla entonces. Un Sí, segundito. solo si me permitís un segundo. Dime, Carlos. Sí, bueno, nada más darle la bienvenida a todas las personas Ok, que se anotaron en perdón. la conferencia el día de hoy y agradecer a Cristian nuevamente por colaborarnos con sus conocimientos en estas disciplinas. Entonces, es gracias a la Decanatura de Humanidades y Artes, al coordinador de posgrados de la facultad también y los estudiantes de la maestría en didáctica de lenguas y culturas. Les damos gracias y esperemos que todo salga bien y que todo funcione bien. Les recordamos que vamos a publicar la conferencia en el Facebook, en YouTube y en el Facebook de la maestría. Si alguien necesita alguna constancia, pues déjennos su nombre. Si son estudiantes de la Universidad Nacional, nombre, número de cuenta, y si es empleado, pues nombre y número de estudiante, ¿no? Y los extranjeros, pues dar su nombre y también las emitimos y las enviamos de forma digital también. Ok, listo. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Carlos. Ok, si ya está bien. Sí, se mira muy bien. Ok, paso a la pantalla completa, ¿no? Bien, otra vez, buenos días o buenas tardes. No sé si buenas noches a algunos en otros países del mundo, ¿no? Bienvenida pues a esta segunda conferencia, porque son dos conferencias relacionadas una con otra. Esta pues va a, va a ser sobre el tema de la teoría general y métodos de la investigación en didáctica de las lenguas culturas. Eh, es importante, me parece, señalar que en esta segunda conferencia voy a poner énfasis, como en la primera, sobre la problemática de las investigaciones universitarias iniciales, o sea, las que llevan a cabo los estudiantes de segundo año de maestría y para redactar su memoria o tesina y para los estudiantes que redactan su tesis. La teoría de la investigación que les voy a presentar y sus métodos principales se refieren a este tipo pues, de investigación inicial en la didáctica y segunda limitación, todo lo que voy a presentar se va a centrar en el objetivo central, según la concepción, en el objetivo central de la didáctica de relación de la didáctica de lenguas culturas, o sea, la relación entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Claro que hay otros temas, numerosísimos, una multitud de temas, de otros temas posibles, ¿no? Pero considero que para las investigaciones universitarias iniciales y particularmente a nivel de segundo año de la maestría, o sea, cuando la primera investigación de los estudiantes, hay que evitar absolutamente temas que no estén focalizados directa y concretamente sobre ese objeto de la didáctica. Creo que hay que evitar temas más abstractos o extradisciplinarios, temas de lingüística, de sociolingüística, de psicolingüística, como las teorías cognitivas, de política lingüística, de diseño de currículos, etcétera. Todos, me apresuro en verlo, todos son temas muy legítimos, pero que no se adaptan en absoluto a una investigación inicial en el sentido de una investigación que es también iniciación, formación en la investigación en la didáctica de lenguas, culturas, por lo menos tal como yo la concibo. Pero admito que haya otras opiniones, claramente, ¿no? Dos advertencias más con relación a esta segunda conferencia en cuanto a su primer tema, que es pues la teoría general de la investigación. Me voy a limitar a los, a los comentarios necesarios para que comprendan globalmente el funcionamiento del sistema.
No voy a entrar en detalles. Para los detalles, pues les remito a la primera lectura del ensayo sobre teoría general de la investigación. Ahí encontrarán más detalles, ¿no? Y les recuerdo que yo contesto a todas las preguntas por correo electrónico. Si tienen preguntas de aclaración, para aconsejarles una bibliografía complementaria, etcétera, ¿no? Estoy a su disposición entera, como estoy a la disposición de todos los estudiantes de todo el mundo que me escriben, ¿no? Y en cuanto al segundo tema, ¿se acuerdan? Lo dije en la primera conferencia, que ese segundo tema de los tipos y métodos de la investigación, pues se refieren a este segundo documento que traduje al español especialmente para esta serie de 2 conferencias, ¿no? Tipos y métodos de investigación en didáctica de las lenguas culturas. Ya van a ver que voy a tratar de los métodos de manera realmente muy rápida, va a ser una sola diapositiva y otra vez les remito a este documento. Voy a abordar de paso el tema de los métodos de investigación en el transcurso del primer tema, ¿no? Entonces, este modelo lo conocen ustedes porque es el modelo que he comentado durante todo el transcurso de la conferencia anterior. Es un ejemplo de modelo. Vamos a ver ahora una modelización de la teoría general didáctica. Y ya he tratado el tema de qué es un modelo con ejemplos concretos, y el primer ejemplo que utilicé durante casi toda la primera conferencia fue este modelo, pues, de los tipos de investigación. Pues es un modelo taxonómico, es un modelo de tipología. Vamos a ver que el modelo de la investigación que voy a comentar en esta segunda conferencia es también un modelo, pero un modelo de otro tipo, es un modelo sistémico o un modelo dinámico. De paso, algo tal vez que no señalé en la primera conferencia, los epistemólogos de la complejidad que utilizan mucho la modelización prefieren hablar de modelización y no de modelo, porque para ellos lo más importante no es el resultado de la modelización, del proceso de modelización, o sea, el modelo mismo. Lo más importante es el trabajo exigido por el proceso de modelización. Volveré sobre el tema al final de la conferencia, presentándoles la primera versión de este modelo de la tipología de investigaciones. Y ya verán la diferencia entre el primer modelo y el segundo modelo. Y el hecho de pasar del primero es el hecho de mejorar el modelo, lo que realmente impulsó mi investigación. El modelo no es tanto el resultado de la investigación que el motor mismo del proceso de investigación. Y volveremos a este tema también al final de mi conferencia para decir que en una investigación lo más importante no es tanto el resultado final, o sea, el trabajo de la investigación, como el proceso de la investigación. Pero yo creo que ese tema ya lo abordé en mi primera conferencia. Lo que sí dije en la primera conferencia, pero quiero recordar esto porque vamos a hablar de nuevo de un modelo, es que desde el punto de vista epistemológico, el modelo es un término medio, o mejor dicho, una interfaz indispensable para gestionar la relación compleja entre teoría y práctica. No existe solución
en cuanto a ese problema clásico de cómo relacionar la teoría y la práctica. No se pueden relacionar directamente sin pasar por por la interfaz del modelo, o si hablamos de trabajo de investigación, sin pasar por el trabajo de modelización. La modelización es un esfuerzo para rechazar la oposición considerada como simplista, como estéril, entre teoría y práctica. Entre la teoría, que va a ser algo demasiado general, me refiero siempre a la didáctica de lenguas y culturas, claro, ¿no? La teoría es algo demasiado general y la práctica es algo demasiado particular. No sé si se acuerdan, pero dije en la conferencia anterior, la primera conferencia, yo creo que les presenté una de las leyes casi mecánicas de nuestra disciplina, la didáctica, ¿no? Dije que cuanto más práctico, menos transferible. Pues podemos decir bien que cuanto más teórico, menos aplicable. Bueno, esta es una definición que les propongo. Acabo de hablar de la diferencia, ¿no? De hablar de modelización y no de modelos, ¿no? Esta sería la definición de la modelización didáctica que yo daría como didacta de lenguas y culturas, ¿no? Por eso hablo de un aspecto del proceso común de enseñanza-aprendizaje. O sea, es el objeto central de la didáctica, el proceso común de enseñanza-aprendizaje. Pues la modelización didáctica es una esquematización que se relaciona a todo tipo de aspecto. Es la palabra aspecto, el término aspecto es voluntariamente muy general, pero el aspecto es un término muy general, pero se relaciona obligatoriamente con algo muy particular, que es el proceso común de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo se elabora una esquematización? Pues medio de algunos conceptos representativos que van a permitir, estoy leyendo, ¿no? Que van a permitir a relacionarlos entre sí, aprender mentalmente su complejidad. Yo creo que eso ya lo comenté en la primera conferencia. Un esquema es bueno, es un esquema, valga la redundancia, configurado con algunos conceptos que están relacionados unos con otros. Es una simplificación, es una esquematización precisamente, y no simplificación, porque estos conceptos, porque son representativos precisamente de la complejidad, van a permitir reconstituir mentalmente la complejidad y trabajar de manera heurística, por ejemplo, sobre la complejidad a partir de estos pocos elementos. Y también vimos en la conferencia anterior estas 4 funciones. Bueno, Walliser presenta, creo, 7 u 8 funciones del modelo. Estas son las 4 funciones que más me parecen adecuadas al trabajo de conceptualización, de modelización, perdón, en nuestra disciplina. La función cognitiva, pedagógica, heurística e intervencionista al final. En la última, a modo de ejemplificación, ¿no? Eventualmente para los que no asistieron a la primera conferencia, les recuerdo que les presenté algunos modelos en la primera conferencia, ¿no? Por ejemplo, este modelo de las matrices metodológicas. Es un modelo es una esquematización de la evolución histórica de las metodologías constituidas, pero en base a esta modelización, al relacionar de manera diferente los diferentes elementos, se puede generar toda una serie de reflexiones muy complejas. Un
una función interesante heurística de una modelización es muy sencillamente, pero muy eficazmente, darnos cuenta de lo que la modelización no permite reconstituir. O sea, darnos cuenta de los límites de la modelización. Otro modelo que vimos son los modelos cognitivos de la relación enseñanza-aprendizaje. Bueno, paso rápido porque esto ya lo vemos también. ¿Ok? Y les señalo que en la primera modelización había un eje cronológico desde arriba hacia abajo, ¿no? Primero la matriz activa, después comunicativa intercultural, etcétera, ¿no? Volvemos a encontrar cuál es, en cualquier modelización es interesante encontrar un eje directivo, ¿no? Un hilo conductor, como se dice, ¿no? Y como yo soy un historiador, mis primeras investigaciones y mis principales investigaciones se refirieron a la historia de la didáctica, pues muchas veces muchas de mis modelizaciones utilizan la evolución histórica como hilo conductor. Y aquí tenemos también un hilo conductor, pero esta vez de la izquierda a la derecha, ¿no? El tercer modelo, les quiero recordar, mi primera conferencia es un modelo pero muy abstracto, de origen filosófico, que es el modelo objeto-sujeto, ¿no? Y no sé si fueron a leer estos dos artículos, pero ilustran cómo en todos los dominios de la didáctica de lenguas culturas, no solo la descripción lingüística, pero también la selección lingüística, no solo la didáctica de la cultura, pero también la formación, la misma formación, el mismo proceso de formación de los profesores, pues hemos evolucionado constantemente desde una orientación ¿Y por qué no objeto, empezó? desde una orientación, de una orientación objeto hasta una orientación sujeto. Entonces, todos estos modelos que vimos, como lo decía al principio de la conferencia, eran modelos taxonómicos, O sea que se presentaban en forma de cuadros, sencillamente porque el cuadro presenta tipologías, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, la teoría de la investigación es en base a un modelo también, pero no a un modelo taxonómico, sino a un modelo sistémico. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo taxonómico y un modelo sistémico? No sé si hicieron un poquito de filosofía o de epistemología. Si es el caso, se acordarán ustedes de la diferencia que hay en la evolución de las ideas en Occidente entre el periodo intelectual donde dominaba la forma de la estructura, y la vimos en lingüística, ¿no? Con la lingüística estructural. Y también en otras ciencias humanas. Y el periodo actual en que el modelo o la modelización de referencia en todas las ciencias humanas ya no es la estructura, sino el sistema. ¿Y qué es un sistema si se compara o si se opone a la estructura, un sistema? Pues también como una estructura es un conjunto de elementos relacionados entre sí, pero es una relación dinámica, o sea que entre esos elementos relacionados con procesos. Una segunda diferencia es que un sistema es algo que vive,
algo vivo, y que como la célula humana, que es el modelo que los epistemólogos escogen muy frecuentemente como el modelo de sistema, la célula humana tiene su propia identidad, su propia coherencia interna, o si no, moriría. Pero moriría también si no estuviera abierta a su entorno. Recibe constantemente de su entorno. Incluso para sobrevivir, algunas células tienen que modificarse, tienen que modificar su propia estructura interna en función de su entorno. Es lo que se llama, creo, el sistema alostérico. Lo pueden buscar en internet. Pues el sistema es algo que tiene entradas desde su entorno y tiene salidas hacia la parte externa, ¿no? Y es lo que mantiene su coherencia a pesar de su apertura. Los procesos están relacionados entre sí, como decía, de manera dinámica, de modo que generan reentradas. O sea, algunos elementos internos del sistema producen entradas hacia otros elementos del sistema. Para más detalles, bueno, desdichadamente las referencias que yo tengo es únicamente en francés, pero estoy persuadido de que por lo menos el primer libro, el de Bernard Walliser, muy conocido, muy citado por los epistemólogos, este libro seguro que se ha traducido al español. Pero no lo he encontrado, he buscado rápidamente a ver si lo encontraba, no lo encontré, pero estoy prácticamente seguro de que sí se ha traducido al español. La teoría del sistema general tal vez, o si no al español, por lo menos al inglés. Eso sí seguro. Ya dije en la primera conferencia que Jean-Louis Lehmann es un personaje, un epistemólogo mucho menos conocido que Edgar Morin, pero también muy interesante y trabajaron los dos e incluso publicaron libros firmados los dos. Jean-Louis Lehmann. Entonces, vuelvo de nuevo a pues ya saben, a este modelo taxonómico que he comentado a lo largo de mi primera conferencia, el 18 de junio pasado, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos transformar en un modelo sistémico. Y ya saben que tiene que tener entradas, tiene que tener reentradas y tiene que tener salidas. Lo que voy a hacer es lo que los filósofos llaman una experiencia mental. O sea que no tiene ningún carácter de ejemplaridad. El tipo de entrada que voy a presentar, bueno, empecemos. ¿Cómo pasar de un modelo autonómico a un modelo sistémico? Voy a imaginar que el estudiante en segundo año de maestría forzosamente está inscrito en un laboratorio universitario, un laboratorio de investigación, y puede ser, es un ejemplo así al azar, ¿no? Puede ser que en ese laboratorio esté vigente una concepción de la investigación en didáctica de lenguas culturas muy influida por las ciencias exactas. O sea que en ese laboratorio prácticamente, y eso ocurre a veces en algunos países, se exigen de los estudiantes de maestría, incluso en didáctica de las lenguas culturales, exigen un tipo de investigación que es lo que presenté en la primera conferencia como investigación-experimentación, con hipótesis, validación, invalidación de hipótesis, grupos testigo, etc. ¿Ok? Como en un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de ciencias exactas. Podemos imaginar que el mismo estudiante, y esto es muy fácil de imaginar, que el estudiante investigador esté interesado, y es normal,
en formarse a la investigación. No quiere solamente producir algo para su laboratorio, como lo hará tal vez después un investigador profesional. Él sabe, en segundo año de maestría, que el primer objetivo de su investigación no es el resultado de la investigación, sino el proceso formativo de la investigación misma. Y esto corresponde a lo que llamé y comenté en la primera conferencia como investigación experienciación. Para volver al modelo objeto-sujeto que recordé anteriormente, la investigación experimentación está muy orientada al objeto, mientras que la investigación experienciación está muy orientada al sujeto. En este caso, al sujeto investigador. Vamos a imaginar que en el mismo momento, ¿no? Todo esto simultáneamente, ¿eh? No estamos en una perspectiva cronológica, sino crónica. Es el mismo estudiante, ¿no? Que está confrontado en su propio sistema de investigación personal. El investigador es por sí mismo un sistema de investigación y tiene su concepción de la investigación, tiene sus procesos internos de investigación, pero está sometido a entradas. Las entradas de su laboratorio, las entradas de sus propios objetivos, en este caso la formación a la investigación, y este es el caso de los estudiantes investigadores. Otra entrada muy importante y a veces decisiva. Si el director es muy directivo, esa entrada es directiva. Hay directores de investigación que prácticamente dan el tema de investigación e imponen los métodos de investigación, porque les interesa, en este caso, ¿qué es lo que le interesa al director? No el proceso de formación a la investigación de su estudiante, sino el resultado de la investigación. A lo mejor porque después lo va a explotar por sus propios trabajos de investigación. Yo tengo ejemplos muy concretos de ese tipo de desviación para mí, claramente, de la concepción de lo que es un director de investigación. Pues vamos a imaginar que el objetivo del director es realmente el producto de la investigación porque lo quiere reutilizar después, explotar después para sus propias publicaciones, tal cual o relacionado con sus propios productos. A veces es para reutilizarlo tal cual, ¿no? Bien, son ejemplos nomás. Puede ser que el objetivo del director, puede ser que la influencia del director sea lo que yo señalé como la epistemología del laboratorio. Es un ejemplo realmente mental, ¿no? Y vamos a imaginar también, es un caso menos frecuente, pero que tendría que ser frecuente si realmente la investigación del estudiante es una investigación-acción como yo lo imagino y a mi modo de ser, como Dios manda, que es una investigación en que los profesores en el aula están involucrados, están implicados, están comprometidos desde el principio hasta el final, hasta la evolución, hasta la evaluación en este tipo de investigación. ¿Se acuerdan de la definición que di de la investigación-acción en mi primera conferencia? Pues va a haber, en este caso, tendría que haber una presión constante de los profesores experimentadores para que en la concepción de investigación del estudiante también se tenga en cuenta los intereses de esos profesores experimentadores. ¿Ok? Bueno, ya tenemos una característica de un modelo sistémico que son entradas.
Las salidas, perdón, no sé si hablé de la salida, pero es tan evidente que a lo mejor me olvidé hablar de la salida, pero en este caso la salida es el trabajo de investigación del estudiante, sencillamente. Es su trabajo de memoria o su trabajo de tesis. ¿Ok? Y estaba hablando de lo que llamé, bueno, lo que los epistemólogos de la complejidad, perdón, llaman las reentradas. Reentradas. Y pues es el dinamismo interno del modelo sistémico, que hace que no haya únicamente el dinamismo impulsado por las entradas desde el exterior, sino que el modelo funciona también de manera dinámica gracias a las relaciones, interrelaciones entre los diferentes elementos. Y veremos que una característica de las relaciones dinámicas internas entre los elementos de un sistema es una lógica particular, característica de la lógica de la complejidad, lo que no es de extrañar, y es la lógica recursiva. La lógica recursiva. Pues vamos a imaginar que eso es bastante clásico. Un estudiante investigador empieza estudiando la situación de la enseñanza de su lengua, de la lengua sobre la que trabaja en su país o en su región o en sus clases. Y saca de él la idea de que no es eficaz. Por ejemplo, es muy gramatical. Una tesis, por Dios manda, me parece que no se puede limitar a esta comprobación, a esta descripción, sino que toda investigación en didáctica tiene que llegar a la intervención. Si se comprueba una laguna, un defecto en la enseñanza, no se espera de un estudiante investigador que se contente con comprobarlo, describirlo, incluso analizarlo, incluso interpretarlo muy bien, pero vamos a exigir también que proponga soluciones, ¿no? O sea, en este caso, dentro del modelo de la investigación, va a haber un paso dinámico de la descripción a la producción. Pero podría haber puesto una flecha de doble sentido, porque al producir sus soluciones, le va a dar ideas sobre la descripción inicial. Todo, si es una investigación compleja, siempre va a haber una recursividad entre todos los elementos. No hay flechas de único sentido, siempre hay mecanismos de recursividad. Por ejemplo, una buena investigación es una investigación en que el estudiante en un momento determinado siente la necesidad absoluta de volver a leer un documento, un artículo, un libro que leyó al principio de su investigación. Y si lee por segunda vez este libro de una manera totalmente diferente, ha subrayado cosas en el margen de su fotocopia, ¿no? Y en la segunda lectura dice, pero ¿por qué he apuntado esto? No me acuerdo de por qué. Al contrario, ¿por qué no subrayé esto que es realmente decisivo? Es una señal, es un indicio, es una prueba contundente de que realmente hubo investigación, hubo evolución en su manera de leer el mismo documento. Lo está leyendo con nuevos ojos porque ya no tiene los mismos ojos de investigación. Sigo con este modelo. Es normal también, yo lo exigía de mis estudiantes, que si producen, por ejemplo, una ficha pedagógica, un esquema de clase, un nuevo modelo de aproximación de la gramática, después de comprobar las deficiencias, ¿no?, a nivel de la descripción que hizo anteriormente de su terreno, pues que no se contente de producir
algo susceptible de solucionar o de mejorar la enseñanza, sino que lo aplique en sus clases o en las clases de otros profesores experimentadores. Y también aquí aparece el mecanismo recursivo. En una tesis, si hay una fase de aplicación de productos elaborados por el propio investigador, lo que se aplica es que haya también un proceso recursivo, o sea que la aplicación llegue a decisiones en cuanto a modificación del producto de intervención inicial. Bueno, ya ven, aquí sí hemos pasado de un modelo taxonómico a un modelo sistémico como Dios manda. Estoy inventando mucho a Dios hoy, no sé por qué. Bien, así, ahí viene. Pues todo esto vamos a considerar que es un sistema que tiene entradas y que tiene, en este caso, su salida, que es el trabajo de memoria. Ahora podemos, iba a decir a volver, ¿no? A empezar. Ahora lo empezamos, ¿no? Empezamos a tratar del primer tema de nuestra conferencia de hoy, o sea, el sistema general de la investigación en didáctica de las lenguas culturas. Ya han comprendido por qué llamo esto sistema general, claro, ¿no? Pero sistema, y no, pero ese sistema en realidad es una modelización de cómo yo concibo la investigación en la didáctica de las lenguas culturas. Entonces, ya ven que, como lo señalé en la diapositiva anterior, hay entradas teóricas, empíricas, metodológicas, tecnológicas, sociales. Después veremos una tras otra en qué consisten, claro, esas diferentes entradas, ¿no? Y tenemos salidas. ¿Qué son las salidas? Pues son las conferencias, los coloquios, los artículos, los libros escritos por los investigadores principiantes o profesionales, ¿no? Y ya ven que entre los diferentes elementos esenciales del sistema de la investigación, que primero hay un subsistema praxeológico orientado hacia la práctica, que es también orientado hacia el sujeto, y un subsistema teórico más bien orientado hacia la teoría y pues hacia más bien el objeto, ¿no? Bien, y que entre esos diferentes elementos hay relaciones dinámicas, recursivas, o sea que la flecha, ese movimiento se hace de manera permanente, ¿no? Es lo que se llama el fenómeno de recursividad. Y ya ven cuál es el centro, aquí en el esquema no es el centro en cuanto a espacio, pero sí el centro de gravedad de la investigación, por lo menos tal como yo la concibo, la investigación eficaz para la formación a la investigación, es el proceso de enseñanza-aprendizaje tal como lo podemos describir, analizar e interpretar lo que los epistemólogos llaman los datos, en español creo que se dice los datos de campo, tal vez que en Honduras se dice datos de terreno, otros lo llaman datos empíricos. Bien, volveremos sobre todos estos procesos. No más de momento hablé de los diferentes procesos dinámicos entre los elementos. Ya ven que aquí hay una particularidad y es que son las flechas llenas, ¿no? Hay procesos recursivos y hay flechas lineales que son procesos, que son flechas puntuadas, creo que se dice, ¿no? Que simbolizan procesos lineales, pues de sentido único.
bueno, se comprende esto, ¿no? Vuelvo a la conferencia anterior. Lamento para los que ya presenciaron la conferencia anterior, pero también me parece necesario de recordar algunas cosas que presenté ya en la conferencia anterior. Perdonen, me adelanté un poquito rápido para seguir comentando de manera global ese sistema. Ya ven que hay un eje privilegiado, el único eje, ¿no? Muy fuerte aquí, que va desde los modelos prácticos a los modelos teóricos, pasando por los modelos biológicos. Claro que no es una casualidad si en la concepción que yo tengo del sistema general de la investigación, ese eje sea un eje de modelos y no un eje práctico ni un eje teórico. Es un eje de modelo, ¿no? Y existen modelos prácticos, volveremos sobre el caso después. Creo que ya... Ok, ya he terminado una primera presentación global de este sistema general, pero vamos a entrar después en detalles, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que ya presenté la otra vez. ¿Se acuerdan de este modelo? Y ese modelo aparecía en la última línea, una característica de la metodología en la epistemología pragmatista, que es de la epistemología de la didáctica y de la investigación en didáctica. Una característica de la metodología de referencia, que es la conceptualización por inducción a partir de la observación empírica. Y ahí realmente estamos en el mecanismo fundamental de la investigación en didáctica, tal como la concibo, como concibo la didáctica por una parte y la conceptualización en la didáctica por otra parte. Este mecanismo fundamental lo tienen ustedes aquí. Datos de campo y después veremos conceptualización de los datos de campo. ¿En qué consisten estos datos de campo? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los datos que tendrá tal vez que recoger? Y veremos por qué tendrán que ser fuentes diferentes un investigador en didáctica. Pues empiezo por el principio. Los datos primarios, realmente primarios en didáctica, es lo que se observa concretamente en cuanto a la realidad de la relación entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Y esto, claro, me refiero a la observación de clases. Pero lo que se llama observación de clases, no sé si en inglés se utiliza la misma expresión, pero en francés, lengua extranjera, cuando se habla de observación de clase, no se entiende únicamente observación, sino también análisis e interpretación de esta observación. Y hemos visto, creo que la vez anterior, que el principio fundamental de la observación de clases en didáctica de las lenguas culturas es la interpretación en función de la intencionalidad del profesor. Análisis de materiales didácticos. Lo que corresponde a análisis va a ser identificación de estos datos y, análisis también e interpretación. Me olvidé de la palabra análisis aquí, ¿no? Identificación de los elementos. Lo que se llama análisis de materiales, Lo que se llama análisis de materiales didácticos, no sé por qué lo llaman así en francés. Cuando se habla de observación de clases, en realidad no es únicamente observación, sino análisis e interpretación. Cuando se habla de análisis
de materiales didácticos, pues igualmente, ¿no? No es únicamente análisis. Primero hay que identificar los elementos, después analizarlos y después, como para la observación, y después interpretarlos, ¿no? ¿Cuáles son esos materiales didácticos? Aquí vienen puntos suspensivos, ¿no? Pero cuando redacté esta diapositiva, pues pensé enseguida en los libros de textos o manuales, guías pedagógicas, cuadernos de ejercicios, a veces gramáticas, léxicos, diccionarios de referencia, preparaciones de secuencias de clases cuando están escritas, ¿no? Fichas pedagógicas, las tareas dadas por el profesor, los trabajos de los alumnos recogidos por el investigador, las evaluaciones hechas en clase, los trabajos corregidos, los deberes corregidos del profesor. Si se estudia la evaluación, una investigación sobre la evolución, sobre la evaluación. Estoy hablando de investigación inicial de un estudiante investigador. Una investigación sobre evaluación que no integre primero el análisis de las copias de alumnos evaluadas por el profesor, para mí no vale. Yo voy a exigir de mi estudiante de maestría que empiece por la evaluación de la relación entre proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues a veces se exige de los profesores que den progresiones anuales. Si se estudia la progresión en cuanto a proceso de enseñanza-aprendizaje, pues estos datos van a ser datos imprescindibles. Recoger los documentos donde los profesores han preparado sus investigaciones mensuales o anuales, depende de lo que se exige en los diferentes países, ¿no? Los programas oficiales, claro, en que no hay solamente las progresiones, sino también los principios didácticos, los principios metodológicos, los contenidos, bueno, todo lo que se refiere a lo que en inglés se llama currícula, ¿no? Y, bueno, en inglés, perdón, en latín, lo que se llama currícula. Tenemos que devolver a César lo que le pertenece, ¿no? Es una palabra latina, currículos en español. Si en el trabajo de investigación, después de que el estudiante haya comprobado que hay una laguna enorme en cuanto a las prácticas de los profesores, si ha propuesto un modelo de intervención para mejorar este proceso, si lo ha aplicado en sus clases o en clases de otros profesores, ha evaluado ese material didáctico para modificarlo, pues me parecería lógico que esta investigación, para ser completa, para ser compleja, mejor dicho, vaya hasta ver cómo se integra esa problemática, la problemática global de su investigación, cómo se integra esa problemática a nivel de la formación universitaria de los profesores. Él comprobó unas lagunas horribles a nivel de las prácticas profesionales, ¿no? Propuso un material didáctico, lo aplicó en sus clases, en otras clases, ha comprobado que para él es un material eficaz, pues los demás investigadores ya tuvieron en cuenta esas lagunas, ese tipo de material, y ya lo evaluaron y lo integraron en los programas de formación de los profesores, ¿o no? ¿O no? Y si no, yo exigiría de mi estudiante que propusiera elementos de programa de formación, porque otra vez no sirve para nada proponer un nuevo material bien hecho, considerado como muy eficaz, si no se considera la manera como se va a formar a los profesores a aplicarlo correctamente en sus clases. Otra fuente esencial
de un investigador principiante en didáctica de las lenguas son entrevistas y encuestas a lo que pueden llamar los actores directos o indirectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los actores directos son el profesor y los alumnos, y los actores indirectos, pues todos los demás. Y los hay, y muchos. No, los directores de escuelas, los inspectores, los editores, los autores de materiales didácticas. Me olvidé, no, deben aparecer ahí. Claro, los libros y artículos de didactas, de programas y actas de congresos, claro. Lo que se refiere a lo que se llama el método documental. Ya hemos visto de paso algunos métodos que después, de los que haré una reseña rápida al final de mi conferencia, ¿no? El método de observación, métodos de análisis de materiales didácticos. A veces se utilizan diversos modelos de análisis de contenido, por ejemplo, ¿no? También para entrevistas y encuestas de profesores, de actores, ¿no? Análisis de contenido, ¿no? Y análisis de libros, lo que se llama el método documental, es hacer una síntesis no completa, sino únicamente la síntesis necesaria para la investigación, síntesis de lo que se va a reutilizar, reemplear concretamente para la investigación, de todo lo que se ha leído sobre el tema de investigación ya tratado por investigadores profesionales u otros, ¿no? Entonces, si vuelvo a esto, perdón, estoy un poco despistado, ¿eh? Si vuelvo a todo esto, a veces se habla de datos primarios y de datos secundarios para los datos de terreno, que van a ser el material fundamental primario, como se dice, de la investigación, ¿no? Los materiales, los datos primarios en didáctica, bueno, como ya lo dije anteriormente, sean los datos observados, tal vez recogidos de los actores directos, o sea, de los profesores y de los alumnos. Caben, en el caso de entrevistas a encuestas de los actores directos, sean los profesores, sean los alumnos, que ya se puede tener sus dudas sobre si son realmente datos primarios o datos secundarios, ¿no? Los datos secundarios son datos ya observados, analizados e interpretados por otras personas, y no únicamente por el profesor investigador. E incluso se puede poner en entredicho el hecho de que realmente existan datos primarios, sencillamente porque el que se supone recoge los datos primarios es el investigador, pero el investigador recoge esos datos en función de sus ideas previas, en función de la concepción que él tiene de la didáctica, de lo que espera ver en una clase cuando se sienta al fondo de una clase, de lo que espera ver, de cómo concibe una clase, otra vez, perdón, como Dios manda. Y les voy a dar un ejemplo concreto de esto, porque es muy importante darse cuenta para un investigador principiante, darse cuenta, supongo que ya sus profesores, me estoy dirigiendo a los estudiantes de la maestría de Honduras y de otras maestrías si están ahí escuchándome, ¿no? Darse cuenta de que no puede existir una observación objetiva. Y esto implica lo que estaba diciendo, de que no puede existir en realidad datos primarios, brutos, de observación objetiva inicial. Y les voy a dar un ejemplo concreto para mostrarles que esto funciona incluso entre los didactas profesionales
y los investigadores profesionales. Durante años, prácticamente 2 decenios, por lo menos en Francia, ya en los manuales o libros de textos se había introducido y se había impuesto un enfoque ecléctico. Ya a partir de mediados de los años 80. Los libros, incluso para principiantes, ya no eran puramente comunicativos. Un ejemplo concreto, ya todos los manuales habían reintegrado la gramática anterior, que era la gramática morfosintáctica. Ningún libro seguía trabajando. Si es que hubo uno en Francia, yo conozco algunos en España, pero ningún manual para principiantes que se referían al enfoque comunicativo seguía utilizando únicamente la gramática nocio-funcional. Todos utilizaban también la gramática morfosintáctica. Es un ejemplo entre otros, ¿no? Ningún libro ya no utilizaba únicamente simulaciones de situaciones de comunicación. Todos ya integraban desde el principio comentario de documentos auténticos. Y en eso ya estaban reutilizando, reexplotando la matriz metodológica anterior que ya vimos en la conferencia anterior, que es la matriz activa. O sea, ya habían dejado la implementación única, exclusiva de la matriz, comunicativa intercultural. De la parte intercultural de la matriz comunicativa intercultural, ni hablar, porque en muy pocos libros y en los libros que lo hicieron en muy pocas ocasiones, se trabajó, en todo caso en Francia y en España también, se trabajó a nivel de las representaciones de los alumnos, en la parte cultural de los manuales que se referían al enfoque comunicativo intercultural. Muchas veces la parte cultural ni siquiera se integraba antes del trabajo final de simulación, era una parte final, a veces con temas desconectados de los temas de la situación inicial de introducción y trabajo sobre los contenidos morfosintácticos y nocio-funcionales, eran presentaciones de algunos temas culturales. O sea que estábamos a nivel de conocimientos culturales y no se trabajaba a nivel de interpretaciones culturales en la mente del alumno como lo hubiera exigido realmente el enfoque intercultural. Bueno, sí, ahí viene mi ejemplo. Pues que concierne otra vez los propios investigadores profesionales y didactas profesionales durante años, en todo caso en Francia. A nivel de la investigación profesional, se siguió mucho tiempo, después de que se impusiera el eclecticismo en los manuales, a nivel de los investigadores oficiales, ellos continuaron con ese tema del eclecticismo. Cuando normalmente se hubieran debido darse cuenta de que en realidad lo que estaban haciendo ya los editores, los diseñadores de manuales, era lo que desde siempre hacían los profesores en las aulas, o sea, dar la única respuesta posible a la complejidad de la práctica de relación entre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es la gestión de la complejidad. Uno se sienta al fondo de una clase. Si lo que ve, si lo que observa, y ahí entramos en el dispositivo previo de análisis e interpretación del observador. Por eso decía que no existen datos primarios realmente objetivos. Observar eclecticismo
no se puede observar eclecticismo si no se esperaba coherencia global. Esa coherencia sea una de las matrices que hemos visto. Observar eclecticismo es observar que las prácticas que vemos, que observamos, no tienen una coherencia global, que algunos elementos vienen prestados de otras matrices. Pero si uno ya no está en ese enfoque globalmente coherente que da una matriz metodológica, pues lo que observa ya no es eclecticismo, sino gestión de la complejidad. Enseguida lo que ve no es la misma cosa, no es eclecticismo, sino gestión de la complejidad. Y se dan cuenta de que no va a observar exactamente lo mismo, ni lo va a observar de la misma manera, ni lo va a interpretar de la misma manera. Tiene este sistema mental de la coherencia global, una matriz metodológica, o si tiene ya un sistema complejo, el complejo de la gestión, el sistema complejo de gestión de la complejidad. Bueno, todo esto pues era para poner énfasis sobre el hecho de que en realidad la investigación inicial es una formación a la investigación, pero estar convencido también de que observar desde el principio una clase tiene que considerarse como una formación a la observación y que lo que se observa de manera ingenua en una clase, más ingenua la observación y más predeterminada, preanalizada, preseleccionada, preanalizada, preinterpretada por los modelos que tenemos en la mente. Premodelos, lo que se llaman en otros dominios prejuicios, ¿no? Pues volvemos al modelo global. Todo esto estaba comentando la problemática de los datos de campo, ¿no? Y volvemos a la mecánica fundamental de la investigación. Cuando terminé este modelo me di cuenta, pero fue una casualidad, de que se parecía mucho a un cerebro, ¿no? A un cerebro. Y está en la zona frontal el trabajo de tipo intelectual, Está en la parte anterior el funcionamiento básico, ¿no? Básico, genético, que nos viene incluso de los animales, ¿no? Y está el eje de la columna vertebral, que son los datos de campo, ¿no? Que vamos a buscar hasta el terreno, que son los datos de campo, ¿no? Bueno, es una metáfora, ¿no? Vale lo que piensan ustedes que vale, ¿no? Y no más allá. Entonces, datos de campo y la conceptualización de los datos de campo. Pues ahora vamos a trabajar sobre esta noción de conceptualización que ya hemos visto en la oposición anterior entre epistemología aplicacionista y epistemología pragmática. Un momentico para que yo tome aliento. Gracias. Entonces, mi referencia sobre el proceso de conceptualización como proceso de trabajo del investigador a partir de sus datos de campo. La concepción de este trabajo de investigación, que a mí personalmente, por casualidad, porque fue uno de los libros que leí, ¿no? La concepción que me pareció más adecuada para el trabajo del investigador en didáctica de las lenguas culturas fue la concepción de la investigación que encontré en este libro de Huberman y Miles. Analyse des données qualitatives
se publicó primero en inglés, pues muy fácilmente lo van a encontrar, y segurísimo que ya se publicó también en español, porque es un bastante conocido. Pero hay otros modelos de conceptualización como proceso básico de investigación a partir de los datos de campo. Yo doy el modelo que a mí otra vez, me pareció más adecuado, pero seguro que hay otros tal vez mejores, tal vez mejores. Este modelo ya es bastante complejo, me parece, a nivel del trabajo de una investigación inicial de un estudiante. Pues el tipo de conceptualización, pero bueno, ya habrán comprendido que identificar la conceptualización de datos de terreno, de todos esos datos que hemos visto, como trabajo fundamental del investigador, nos situamos claramente en el método cualitativo. Claramente, en el método cualitativo. Yo abordaré muy rápidamente, pero en dos palabras o en dos frases, el método cuantitativo al final de mi conferencia, sencillamente para decir que sí existe el método cualitativo, que sí puede tener cierta pertinencia en las investigaciones iniciales, lo repito, de los estudiantes de maestría, pero que solamente, a mi juicio, no puede ser más que un método auxiliar. O sea, el mismo estatuto que las teorías extradidácticas, lingüísticas, psicolingüísticas, pedagógicas. Son teorías auxiliares para el trabajo del investigador y para la práctica del profesor. De la misma manera, el método cuantitativo a nivel de la reflexión global sobre el sistema de los modelos de investigación y didáctica, creo que es una entrada, creo que es como la teoría, es un método auxiliar al que vamos a recurrir en caso de necesidad, pero puede ser que sea necesario. Si hacemos encuestas, por ejemplo, o si difundimos formularios entre los profesores y entre los alumnos, es indispensable que tengamos cierta idea de la noción de representatividad. ¿Es suficiente o no para el trabajo que estoy haciendo? ¿Es suficiente 6 informadores, 60 informadores? ¿Son necesarios 600 informadores? Es una pregunta que muchas veces me hacen los investigadores principiantes, ¿no? Y los directores de investigación aquí presentes ya conocen la respuesta porque están en una posición meta. Es una pregunta de metodología de la investigación, ¿no? Y están como en la situación del didacta con relación a las preguntas de metodología, ¿no? Posición meta-metodología. Pues, ¿cuántos profesores tengo que integrar en mi encuesta? Pues la respuesta del director siempre va a ser depende. Depende del tipo de investigación. Bueno, entonces vuelvo al método cualitativo de Huberman y Miles, ¿no? Lo que dice él es que el objeto de este análisis son los datos empíricos constituidos no por números, no estamos en un análisis cuantitativo, sino por palabras. Son las palabras que hemos notado, son las palabras con las que hemos notado cuando la observación de clase. Son las palabras que hemos notado en la lectura de cuando utilizamos el método documental. Lo que hemos notado cuando hemos analizado los libros de texto, los cuadernos de ejercicios, las preparaciones de los alumnos, son las notas, los apuntes que hemos tomado cuando hemos leído libros y artículos de didáctica. Es un conjunto de palabras, ¿no? ¿Ok? Estos son los datos empíricos. ¿Y qué metodología se va a utilizar?
en base a estos datos, pues una metodología de tipo inductivo. Vamos a inducir conocimientos nuevos a partir de todo este conjunto de palabras, ¿no? Que ya organizadas, que tienen su sentido, claro, pero no tienen un sentido global y coherente en cuanto a la investigación que queremos hacer en base a este material verbal. Pues no les va a sorprender que el primer momento de cualquier metodología inductiva a partir de palabras sea inducir conceptos, porque el concepto es un objeto que desde el punto de vista epistemológico tiene como función el de agrupar palabras diferentes y palabras diferentes que se relacionan incluso con objetos reales diferentes. Carlos, ¿cómo se llama esta? La manija, creo, ¿no? Que se utiliza para abrir una ventana, ¿no? Se habla de manija, creo que sí, ¿no? Podemos decir una manija, sí. La manija, gracias. Tengo mi nativo al lado, ya se dan cuenta. Pues, ¿por qué es importante disponer de la palabra manija? Porque manija es un concepto extraordinariamente eficaz para poner orden en una serie de datos empíricos muy diferentes. En esta ocasión, los datos empíricos, se dan cuenta, son todos los tipos de manija que pueden existir. Estas y todas las demás manijas que existen. En América Latina muchas veces son estas, ¿no? En Europa las más frecuentes son estas. Pero esto ya son subconceptos de manijas. Haberse dado cuenta de que hay manijas que funcionan así, hay manijas que funcionan así, y otro tipo de funcionamiento ya es una tipología de manijas. Pero el concepto de manija es un concepto que nos permite intervenir sobre realidades empíricas no solo muy diversas, que son los diferentes tipos de manijas, sino se dan cuenta sobre manijas que todavía no habíamos nunca visto en nuestra vida. Yo veo una manija y ya sé, identificando el tipo de manija, porque dispongo del concepto de manija en mi mente, ya sé antes de agarrarla cómo la tengo que manejar. Se dan cuenta de la eficacia y de la potencia de lo que se llaman conceptos. Prácticamente no se puede hablar sin conceptos. Todos nosotros hablamos con conceptos. ¿Y por qué los conceptos son interesantes, imprescindibles también para la formación de los profesores? Es que únicamente los conceptos permiten al profesor aplicar sus ideas a una realidad empírica también inesperada, realidades concretas que nunca ha visto anteriormente, porque nunca estamos en la misma clase. Es como, no sé, filósofo que decía que nunca uno se baña en el mismo río, ¿no? Porque los ríos fluyen. Igualmente, un profesor nunca enseña en la misma clase. Y esto claramente, ya lo saben ustedes, empíricamente me sigo dirigiendo a los estudiantes, ¿no? Bien, entonces, no se puede observar sin conceptos. O si no, se toman notas o apuntes que no sirven más después de la observación. Si queremos hacer una observación que sirva para investigación, que puedan ser reutilizables, esa observación tiene que ser en base a conceptos. Por eso, esa ley que ya cité de la didáctica de lenguas y culturas, más concreto, menos transferible. Por eso la exigencia de abstracción
para la formación de un profesor y para la formación de un investigador y para el trabajo de un investigador. Los conceptos son las herramientas fundamentales del investigador. Y yo iría hasta decir que los conceptos están entre los objetivos fundamentales del investigador. Una investigación realmente con éxito es una investigación durante la que el investigador ha tenido que crear nuevos conceptos. Ha descubierto cosas que no podía llamar anteriormente, que no tenían su concepto. O ha concebido modelos conceptuales, y ahí viene la función heurística de los modelos precisamente, ¿no? En base a sus conceptos existentes. Ha elaborado un modelo global, taxonómico o sistémico, y se da cuenta de que para que funcione correctamente, pues faltan otros modelos, perdón, faltan otros conceptos. Los modelos están conformados con conceptos, pero permiten también de manera heurística a veces sentir la necesidad de crear nuevos conceptos. Yo elaboré muy pocos nuevos conceptos. Un nuevo concepto realmente nuevo se elabora tal vez cada siglo o cada siglo y medio. Yo me contenté, pero ya es mucho, con integrar conceptos que venían de otras ciencias sociales. Y tomé prestados conceptos de la filosofía, por ejemplo, el modelo sujeto-objeto, o de la epistemología, o de la filosofía, y también me inspiré mucho en las ciencias de la empresa, en el management de empresas. Entonces, bueno, condensar los datos empíricos, bueno, seleccionar los datos, bueno, identificar primero los datos, ¿no? Ahí faltaría identificar, seleccionarlos, concentrarlos, o sea, simplificarlos. Concentración, no me acuerdo, pero creo que es, no me acuerdo exactamente de en qué consiste concentración así. Concentración sería a veces pasar de subconceptos a conceptos genéricos, como los tipos de manija al concepto genérico de manija. Esto es concentrar, ¿no? Concentrar un concepto es encontrar metaconceptos, o sea, conceptos genéricos, que más conceptos genéricos y más potencia de investigación. Yo trabajé en muchas universidades en mi vida, o sea que me mudé mucho y me di cuenta de que no sé cómo se llaman, los profesionales de la mudanza, Carlos, ayuda, les déménageurs, los que Pues ayudan, ¿no?, la mudanza, decimos nosotros también. Los muchachos de la mudanza. a los muchachos, pero es muy mal llamados, porque son profesionales, son realmente profesionales. ¿Por qué son profesionales? Porque quieren llegar, tienen que intervenir, y tienen que intervenir, se dan cuenta, sobre objetos que tienen una diversidad enorme, sobre muebles, y los muebles, mudar un piano no es mudar una mesa. Mudar vasos no es mudar herramientas para la huerta. ¿Se dan cuenta, no? Hay una complejidad enorme de los tipos de objetos que un muchacho de la mudanza tiene que hacer, tiene que empaquetar. Y los profesionales de la mudanza son expertos en poner los objetos, seleccionar, concentrar, simplificar la enorme variedad de los objetos en se dicen los cartones, ¿no? Paquetes. En cajas. En cajas.
en cajas por tipos y a veces reagrupan los tipos en cajas más grandes y terminan con la caja más grande que el camión va directamente a llevarse, ¿no? Y después por barco o por avión. ¿Ok? Pues este trabajo del muchacho de la mudanza es el trabajo también de los muchachos de la enseñanza. He nombrado los profesores y he nombrado también los investigadores. Pues ya se dan cuenta de la conceptualización es un trabajo de, perdón, elaborar y manejar conceptos es lo que se llama precisamente conceptualizar. ¿Y qué se va a hacer con estos diferentes conceptos tomados prestados de lo que hemos leído de los investigadores profesionales o que hemos creado nosotros, si es que tenemos la necesidad de hacerlo, o tomados prestados de otras disciplinas, pues vamos a modelizar. Y la modelización va a hacer la agrupación de estos diferentes conceptos en el seno de modelos, modelos taxonómicos o modelos sistémicos. Un trabajo de investigación en que no aparece ningún cuadro, ningún modelo taxonómico, por lo menos yo únicamente ojeando así un trabajo de investigación y comprobando de que aquí no aparece ninguna modelización, ya tengo mis dudas sobre la calidad de la investigación. Pues, ¿qué es concretamente un modelo? Pues es una matriz, es un gráfico, es un diagrama, son tablas, etcétera, ¿no? Y finalmente, el trabajo de conceptualización va a ser elaborar y verificar estas conclusiones en un trabajo profundo de reproducción de un resultado en otro conjunto de datos con discusiones entre colegas que tengan como objetivo, perdone, pero lo estoy leyendo, desarrollar un consenso subjetivo. Y este consenso subjetivo les recuerda sin duda una de las características del modelo de la modelización y una de las características del paradigma empírico que hemos visto, el paradigma pragmatista que hemos visto anteriormente, que es llegar a un consenso subjetivo. La verdad, entre dos comillas, en didáctica, la verdad de algo es algo que les parece eficaz, pertinente, en ciertos contextos a los profesores. Y más nada, no hay verdad más allá de ese tipo de criterio. Después hablaremos de la gramática precisamente a este propósito. Y ya ven, esta es la idea mía, llamar esto conceptualizar, después modelizar y después convalidar. Convalidar utilizando los dos sentidos de con, que nos viene del latín, conjuntamente, ¿no? Es convalidación interna. O sea que el modelo lo vamos a hacer funcionar en base a otro conjunto de datos para ver si sigue funcionando con las diferentes funciones de Balicer. Este modelo que hemos elaborado en base a una serie de datos empíricos es que nos da resultados interesantes cuando lo hacemos funcionar en otro conjunto de datos empíricos. Si no nos da ningún resultado interesante, es que no sirve. Es que no ha obtenido ese nivel de abstracción que permite ir más allá de lo concreto, del aspecto concreto de los datos que hemos recogido. Convalidar, pues, de manera interna
y convalidar de manera externa, o sea, sometiendo este modelo a otras personas, En este caso, en caso de la observación-acción, por ejemplo, a la validación de los profesores a los que hemos observado o que han participado con nosotros a la investigación. Esta convalidación, si no tenemos profesores para convalidar, va a ser la convalidación del propio director. Por lo menos, ¿no? Será la convalidación mínima esta. 16, 17, ¿de qué estoy hablando ahora? Volvemos al sistema general y ya vemos cómo esta conceptualización puede explotarse de dos maneras diferentes. Si es una investigación más bien de corte teórico. El subsistema principal es el subsistema teórico. Es un investigador profesional. Lo que le interesa es mejorar un modelo teórico. Ya ven que se va a dirigir automáticamente hacia teoría y modelización teórica. Si este trabajo de conceptualización o modelización de los datos de campo es un trabajo realizado por un investigador principiante, al que hemos exigido intervenir en las clases para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya se darán cuenta de su prioridad es a la izquierda, enfoque izquierdista y no derechista, perdonen la alusión, el enfoque izquierdista, que es un enfoque pragmático que va hacia la invención, la creación o el mejoramiento de modelos praxeológicos existentes. Porque esos modelos praxeológicos existentes son los que le van a permitir, pues, la aplicación en clase. El modelo pragmático que pienso yo he mejorado da o no mejores resultados cuando se aplica en clase. Por ejemplo, he visto aplicar un enfoque gramatical que vamos a llamar muy tradicional. Y yo he elaborado y propuesto y tomado prestado, en parte, otro enfoque gramatical basado en la conceptualización por los alumnos de sus propios errores. Ya se darán cuenta de que en este segundo caso, conceptualización, este modelo praxeológico, ¿no? Un modelo praxeológico es conceptualización por los alumnos de sus propios errores. Es un modelo praxeológico. Y se darán cuenta de que se refiere a un modelo teórico. A un modelo teórico y una teoría que es el constructivismo. ¿Ok? Pues, ¿por qué decía esto? Pues sí, si está trabajando sobre mejoramiento del enfoque gramatical en las clases de lenguas de Honduras, pues forzosamente va a tratar de elaborar un nuevo modelo, un nuevo enfoque gramatical y lo va a aplicar en sus clases para ver si esa aplicación le va a dar nuevos datos de campo, ¿no? Va a observar, va a analizar, va a interpretar lo que da la aplicación de su nuevo modelo praxeológico. Y de nuevo conceptualizar y de nuevo a ver si puede mejorar su modelo praxeológico. ¿Ok? Y yo ya puedo, si un estudiante me presenta esta idea de investigación, ya le voy a decir que cuidado, que ya puede
considerar como una premisa, sino un postulado, sino una premisa, que no basta un solo modelo praxeológico para mejorar el enfoque gramatical en clase, que forzosamente ya puedo avisarle de que se dará cuenta de que su modelo praxeológico, por más bonito que sea, por más apoyado sobre una teoría que sea, pues ese modelo será insuficiente para gestionar la complejidad de la relación entre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la gramática en una clase de idioma. Bueno, 17, 18. Esto nomás es una manera de recordar la importancia de ese subsistema praxeológico, ¿no? La diferencia entre práctico y praxeológico es que la praxeología es práctica reflexiva. Ya conocen el sentido de praxis, ¿no? En la filosofía marxista, ¿no? La praxis es práctica reflexiva, concientizada, creo que se diría en español, ¿no? Bueno, perdón. Entonces, ya ven que desde el punto de vista epistemológico, ¿por qué damos la prioridad a este movimiento izquierdista, como lo llamé yo, ¿no? Es que la epistemología de referencia es la epistemología pragmatista y que el criterio, esto concretamente, el criterio primero de una investigación para un principiante en el momento de su defensa será que los miembros del jurado digan, bueno, puede ser que sea una investigación no bien conducida, con postulados discutibles, mal manejada, o sea, toda una serie de críticas sobre la investigación en sí misma, pero van a reconocer que por lo menos el estudiante quiso confrontarse con la complejidad de las clases. Hizo este esfuerzo de confrontarse con la realidad. Él mismo se ha confrontado con la realidad. Cualquiera que sea el resultado de esa confrontación, ese me parece el primer criterio, ¿no? Y no solo, ya se dan cuenta de que lo que opongo implícitamente, pero ahora lo hago explícitamente, puede haber investigaciones muy bonitas, pero únicamente en base a compilaciones de investigaciones ya hechas, ya leídas. Muy bonito el resultado, pero ningún trabajo personal de confrontación personal con la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases. Y la pertinencia de una propuesta a nivel de las propuestas de los estudiantes es su pertinencia y eficacia en cuanto al proyecto de investigación en su contexto. No sé por qué dije esto, paso rápido. Vuelvo al modelo general. No, sí, ahora sé por qué lo decía. Y vuelvo al particular, porque es importante. Vamos a tomar el caso de una regla de gramática, una regla sintáctica, tal como aparece en un manual, en un libro de texto. Yo he leído un montón de críticas hechas por lingüistas de las reglas de gramática propuestas en los manuales. Es muy fácil para ellos
si un grupo de lingüistas quieren darse un buen momento para morirse de la risa todos conjuntamente, toman cualquier regla de gramática en cualquier libro de texto de primero, segundo, tercero y hasta cuarto año y la risa asegurada, ¿no? Risa asegurada. Pero el problema de una regla de gramática en un libro de texto no es en absoluto su correspondencia con la realidad. El criterio no es la exactitud de la regla, sino la eficacia de la regla. Puede ser una regla muy lagunaria. Incluso, digo yo, puede ser una regla errónea. La única pregunta de un didacta es, ¿ayuda o no ayuda a los alumnos y a los profesores en tal o cual momento a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Esto lo había visto claramente Henri Besse, un didacta francés, hace mucho tiempo, cuando escribió un artículo para mí histórico sobre la conceptualización gramatical. Era histórico para mí, no con relación a la conceptualización gramatical en la matriz activa, porque en realidad va a redescubrir, a descubrir de nuevo esa conceptualización, pero sí una conceptualización totalmente nueva dentro del marco de la matriz comunicativa intercultural en la que todavía estaba ubicado, ¿no? Y proponía que, que fueran los propios alumnos, con la ayuda del profesor, que conceptualizaban su regla y que llegaban a la conceptualización que les parecía buena, interesante, de manera intersubjetiva, así. Lo que hemos comprendido de esta regla efectivamente nos ayuda no solo a comprender las frases que hemos visto, ¿no? Sino que nos ayuda incluso a producir nuevas frases. El profesor sabe que esa regla es incorrecta, pero no va a decir nada. Va a esperar que los alumnos estén confrontados con otra realidad, o sea, con otros ejemplos que van a funcionar como contraejemplos para los alumnos. Y los alumnos van a decir, ay, bueno, pero ahí, profesor, por favor, la regla que hemos elaborado, conceptuado la vez pasada, aquí ya se ve que no funciona. La tenemos que reconceptualizar. ¿Saben? O sea, concebir concebir la elaboración de las reglas por los alumnos como solamente el resultado de la confrontación de los alumnos con las frases que tienen a los ojos y el acuerdo subjetivo. Y ahí está, y no vamos más allá. No viene el profesor con la regla según Vygotsky o la regla según no sé quién. Bueno, vuelvo a esto. ¿Por qué vuelvo a esto? Pues no sé por qué. Así. Para dar ejemplos precisamente de cómo funciona la relación entre los diferentes modelos, ¿no? Que vemos en la totalidad en el conjunto de este modelo. Para ver la relación que puede existir entre teoría, modelo teórico, teoría, modelo teórico y modelo praxeológico. Ejemplos concretos, ¿no? Pero yo creo que ya di algún ejemplo, ¿no? Ya conocen la teoría behaviorista, ¿no? Que es la competencia lingüística como una serie de mecanismos, de automatismos, de reacción verbal automática a su entorno. Esa sería muy rápidamente, ¿no? Una definición posible de la teoría behaviorista, ¿no? El modelo teórico
correspondiente propuesto por Skinner. Skinner en los años 50 es el modelo estímulo, respuesta, refuerzo. ¿Ok? Existe también, en el mismo momento, en los años 40, 1940, existe una teoría lingüística de moda elaborada a partir del trabajo de los lingüistas norteamericanos sobre las lenguas vernáculas, las lenguas de los indios, ¿no? Eran lenguas que ellos no hablaban. ¿Cómo analizar una lengua que uno no conoce? Este era el problema al que estaban confrontados los lingüistas norteamericanos. Pues se inventaron una teoría distribucionalista y el modelo teórico correspondiente, lo conocen si han estudiado lingüística, ¿no? Es el análisis en constituyentes inmediatos. El grupo nominal, grupo verbal, grupo adjetival, grupo, etcétera, ¿no? Modelo teórico, ¿no? Y estos dos modelos coinciden históricamente, pero ya lo que coincide históricamente es hay coherencia ya a nivel de las dos teorías, porque la teoría distribucionalista no es más que la aplicación de la teoría behaviorista al lenguaje. Son dos teorías antimentalistas o amentalistas, si quieren, ¿no? Pues la conjunción de estos modelos ha permitido generar, bueno, no estamos en un taller, si no les hubiera esperado su respuesta, es el ejercicio estructural. El ejercicio estructural es el modelo praxeológico correspondiente a esos dos modelos teóricos, ellos mismos de origen teoría, ¿no? De teórico, teoría behaviorista, teoría distribucionalista. Veremos después que este modelo no permite explicar teóricamente el ejercicio estructural, pero no permite explicar el éxito del ejercicio estructural que ha llegado hasta inventar las famosas mecánicas, máquinas de enseñar en los años 50-60, que consistían en programas, únicamente programas de ejercicios estructurales. El alumno, desde el principio hasta el final de su aprendizaje lingüístico, estaba entre las dos paredes de una cabina con el casco puesto. Es un modelo surrealista, ¿no? Que no se puede explicar únicamente por el prestigio de esa conjunción de dos teorías que corresponden, por una parte, a un modelo cognitivo y, por otra parte, a un modelo lingüístico. Otro ejemplo concreto lo puse entre comillas, porque es un concepto que yo tuve que inventar haciendo este modelo, porque también es un modelo. Me faltó un concepto que pueda corresponder de manera genérica a lo que iba a ser la versión débil de esa teoría activa, que es la pedagogía activa de principios del siglo XX. En esa pedagogía activa, la concepción de la actividad del alumno es una actividad de reacción a los estímulos del profesor. Y ya es un modelo pre-behaviorista de cierta manera. Y la presencia de esta versión débil es una explicación didáctica del éxito que tuvo el ejercicio estructural. ¿Ok? La versión débil, pues la actividad del alumno es reacción a la actividad del profesor. Y el modelo praxeológico correspondiente, muy conocido hasta ahora, y con razón, es el modelo pregunta del profesor, respuesta del alumno, evaluación del profesor. Bueno, ¿cuántos personajes aparecen en esta escena? 2. Muy bien. Pregunta, respuesta, evaluación.
¿Ok? La evaluación a veces diferenciada entre el contenido y la respuesta. Porque si el alumno contesta en español, estos personajes, el profesor tendrá que decir bien y mal. Bien porque son dos y mal por la respuesta, por la gramática, ¿no? O sea, está bien, pero la respuesta, la idea está bien, pero está mal dicho. Más o menos va a decir esto el profesor, ¿no? Evaluación diferenciada entre el contenido y el modelo, en este caso el modelo gramatical utilizado, ¿no? Bien. Y hay una versión fuerte de la metodología, de la teoría activa, que es el constructivismo, precisamente. Los conocimientos no los construye el alumno con el profesor y con la ayuda del profesor, sino que los nuevos conocimientos del alumno son la construcción del propio alumno. Ya ven que es la versión fuerte de esa teoría activa, ¿no? ¿Cuál es el modelo praxeológico? Pues del que ya hablamos anteriormente. Conceptualización por el alumno de sus propios errores. Son dos modelos praxeológicos diferentes, ¿no? Para referirme a lo que estaba diciendo antes, de la complejidad de la práctica de clase que hace que nunca se puede utilizar un solo modelo praxeológico. Les hago la pregunta. ¿Un profesor puede prescindir de este modelo praxeológico? ¿Un profesor puede prescindir de este modelo praxeológico? No, no. Aunque este sea el modelo praxeológico de moda, que remite a una versión, la versión actual de la teoría activa, un profesor empíricamente, pragmáticamente en su clase, tendrá que tener prácticas que se refieren a estos diferentes modelos praxeológicos. Bien, ya ven cómo se presentó esto, pero ¿se acuerdan de lo que dije de la descripción predeterminada por lo que ya tenemos en la mente? Esta construcción del modelo es un modelo cientista. Es un modelo que supone que ahí arriba está la teoría y allá abajo está la praxis. Es la concepción que critica el filósofo Richard Rorty, diciendo que en esa concepción cientista la práctica se considera como una especie de degradación o desgradación. ¿Degradación? ¿Carlos? Sí, Carlos, degradación. Sí. La práctica como degradación de la teoría. Son los lingüistas que se burlan de los diseñadores de libros de texto cuando analizan las reglas de gramática de los manuales de primeros años de enseñanza, ¿no? ¿Ok? Bien. Y la manera para mí correcta de presentar esto es a la inversa. Perdón. Es así. Es así. Cuando se forma a un profesor a la práctica de clase, si los modelos, la práctica inmediata, urgente a la práctica de clase, la primera urgencia son los modelos praxeológicos. Únicamente de manera auxiliar, si es que los profesores en formación sienten la necesidad de comprender por qué lo hacen, el formador va a acudir a la teoría. O sea, aquí está la concepción pragmatista de Richard Rorty. La teoría es un auxiliar de la práctica.
es un auxiliar de la práctica. La teoría es interesante si permite comprender mejor por qué tal o cual modelo praxeológico tiene más pertinencia y eficacia en tal o cual situación. Pero ya vemos que los alumnos, algunos alumnos que no sienten ninguna necesidad de conceptualización gramatical. Lo sabemos, ¿eh? Van a copiar directamente el modelo y lo van a reproducir directamente. Van a asimilar directamente el modelo praxeológico de funcionamiento de la estructura. Pero otros alumnos necesitan absolutamente, antes de hablar, porque si no, no hablan, quieren comprender el modelo teórico correspondiente. Pero un profesor en su clase no va a dar la teoría gramatical únicamente si lo piden, si lo exigen los alumnos. Y si no lo exigen, ¿por qué lo daría? La teoría gramatical es un auxiliar de la enseñanza-aprendizaje de la gramática en clase.